Muy buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien. Esta es mi actualización de la situación del frente en la guerra de Ucrania para el día 29 de abril de 2024. Y el día de hoy hay mucho que comentar porque hemos visto movimientos a lo largo de todo el frente, capturas rusas, capturas ucranianas en un lugar bastante llamativo, pero quiero iniciar el día de hoy con una noticia bastante llamativa que nos lleva a una de estas regiones ucranianas que comparten frontera con Rusia, y todo esto tiene que ver con las tropas chechenas. Pero antes de adentrarnos en aquello, me gustaría recordarles que la mejor manera de apoyar el canal es a través de la suscripción, así que si me ven regularmente y todavía no se han suscrito, bueno, eso sería una tremenda ayuda para mí. Pero sin perder más tiempo, vamos a la región de Sumy, esta región que comparte frontera con la región de Kursk, comparte frontera con Belgorod, comparte frontera en parte con Briansk. ¿Por qué quiero comentar lo que está ocurriendo acá? Quiero hablar de la región de Sumy porque una autoridad de la administración regional de Sumy, de la autoridad ucraniana de Sumy, comentó que los rusos están transportando 4 batallones de chechenos hacia la frontera y que ahora mismo están a unos 150-200 kilómetros de la frontera de Sumy. Esto es algo que otras fuentes rusas comenzaron a replicar y es algo bastante llamativo, porque hay que recordar que desde Ucrania, desde las agencias de inteligencia y el mensaje que están enviando hacia Occidente, uno ve las noticias de medios occidentales sobre la guerra en Ucrania y prácticamente todos están comentando que Ucrania espera que para mayo o junio, finales de mayo, inicios de junio, Rusia lance una ofensiva. ¿Dónde específicamente? Bueno, la verdad es que se han ido barajando distintas opciones como Kharkov, Kharkiv o también Sumy. ¿Y por qué Sumy, me dirían? Recordemos que Rusia anteriormente, al inicio de la guerra, también buscó atacar Sumy y eventualmente se tuvo que retirar. Podemos ver todas estas zonas en verde. Era lo que controlaba Rusia en Sumy. Avances que para abril de 2022 tuvieron avances de los que tuvieron que retirarse, algo que fue muy llamativo en su momento. Y mi opinión, mi lectura de todo esto, es que la misma dinámica que se vio durante el primer año de la guerra se puede estar dando ahora, pero a la inversa. ¿A qué me refiero específicamente? En el primer año de la guerra vimos que Ucrania tenía una superioridad numérica bastante grande en relación a Rusia. Depende de las cifras que se van usando, pero a veces esta ventaja la cantidad de tropas ucranianas podía duplicar la cantidad de tropas rusas en distintos puntos del frente. Y esto se hacía más grave en zonas donde no había tanta intensidad, tanta presión por parte de Rusia, y por eso vimos distintos números de distintas cantidades de retiradas en Sumy, en Kharkov, en la zona de Gerson también. Fue todo bastante llamativo, pero esa fue la lógica de por qué ocurrieron todas esas retiradas y colapsos en el frente. Ahora lo que estamos viendo es que los rusos han ido reclutando una gran cantidad de tropas, mientras que el reclutamiento ucraniano se ha estancado, algo que se busca solucionar con estos nuevos proyectos de movilización, pero estos proyectos debiesen tomar un tiempo ya en entrenar, en que se establezca bien quiénes van a ser reclutados, quiénes van a ser movilizados, su entrenamiento, todo eso va a tomar una cantidad de tiempo. Entonces lo que podríamos ver ahora es que Rusia aproveche que está con una ventaja numérica, que tiene muchas tropas que ha ido entrenando que no han entrado en el frente todavía, y así poder hacer una inversa de todo lo que ocurrió en ese momento. ¿A qué me refiero yo? Bueno, quizá atacar estas regiones donde no hay hostilidades ahora mismo. O sea, de vez en cuando hay distintas escaramuzas, que los rusos cruzan la frontera un poco, que los ucranianos cruzan la frontera un poco, pero nada contundente, nada en términos de ofensivas ni de operaciones más grandes. Y los rusos podrían aprovechar todo ese contexto para ir atacando estas áreas como Sumy, como Kharkov, para obligar a Ucrania a desviar la atención y así que se entre en esta misma dinámica, tener mucho frente y muy pocas tropas para cubrir este frente. Sobre los chechenos, hay que comentar lo que ha sido su experiencia en esta guerra. Vimos que en muchas operaciones fueron la punta de lanza del ejército ruso, especialmente cuando el número de tropas rusas en el frente era mucho menor. Lo vimos en la zona de Mariupol durante esa batalla, se vieron también en lo que fue la batalla por Severodonetsk y Lysychansk, y en esas zonas estaban operando, eran prácticamente la unidad más importante. La presencia chechena era muy cohesiva, por así decirlo. Veíamos que eran prácticamente todos la mayoría de las tropas que estaban involucradas en estas batallas eran chechenas,
Y lo que hemos visto a lo largo del tiempo primero fue una rotación, donde estas tropas chechenas salieron del frente debido a un desgaste de todos estos combates, donde fueron utilizados como tropas de asalto, y luego vimos cómo comenzaron a ser introducidos en distintos puntos del frente, pero ya no como una unidad. Más que nada veíamos que una gran cantidad de tropas chechenas fue puesta a lo largo de distintos puntos en el frente. Se vieron en Marinka, se han visto en Bilogorivka, se vieron también en partes de Avdiivka, etcétera, etcétera. Ya no se vio como este gran, entre comillas, ejército checheno operando en conjunto en un área. Mucho se ha especulado sobre un retorno de operaciones chechenas en ese estilo, y no es la primera vez que recibimos información sobre tropas chechenas amasándose en la frontera. Si es que no me equivoco, hace varios meses, cuando Ucrania estaba lanzando una de estas incursiones intermitentes que van lanzando hacia Kursk, hacia Belgorod, y hacia la región de Briansk, distintos comandantes chechenos, creo que entre ellos Kadyrov, comentaron que las tropas chechenas pueden encargarse de proteger estas fronteras, pero también de capturar territorio ucraniano con tal de crear como un espacio, como un colchón entre la frontera rusa, los poblados rusos y la población civil rusa de estas regiones, y las zonas desde donde Ucrania puede operar y lanzar ataques con artillería, etcétera, etcétera. Y ahí va el segundo punto de por qué una ofensiva en dirección a Kharkov o a Sumy, y lo hemos comentado en el pasado. Las autoridades rusas han hablado y han afirmado en varias ocasiones que está dentro de los planes crear este espacio como de colchón para alejar a los sistemas de artillería ucranianos, para alejar a los grupos de infiltración ucranianos y que no puedan atacar estas zonas, estos poblados o ciudades rusas fronterizas. Es algo que se ha comentado más y más en el tiempo que vemos que Rusia ha tomado la iniciativa en el frente y que ha tomado la ventaja en términos de cantidad de tropas disponibles. Así que va a ser bastante llamativo ver si es que realmente esto termina ocurriendo, ya que en el pasado veíamos que los rusos no querían extender el frente, pero ahora están y de hecho perdieron mucho territorio al ir acortando el frente, pero como comenté anteriormente, la dinámica de todo esto ha cambiado y se hace cada vez más atractivo quizá ir extendiendo lo que pueden ser las líneas de contacto, especialmente si es que vemos que la movilización ucraniana se va atrasando. Mi opinión personal sobre si es que va a haber una ofensiva o no, bueno, yo creo que sí. Vemos que la temporada de verano, más o menos, no hacia finales de mayo, pero sí hacia junio, mediados de junio, hemos visto como tanto Rusia como Ucrania han aprovechado esa fecha para lanzar ataques. Lo vimos en junio de 2022 cuando Rusia capturó Severodonetsk y Lysychansk, y lo vimos en 2023 cuando Ucrania lanzó su ofensiva. Si es que específicamente va a ser contra las zonas como Kharkiv, Kharkov o Sumy, eso la verdad es que no lo tengo tan claro, porque vemos que hay distintas zonas en el frente en las cuales Rusia puede presionar que pueden ser más atractivas que estas dos zonas. También puede ser que veamos una combinación de ataques a lo largo de distintos puntos y que algunos tengan más que ver con desviar la atención de otras zonas. Lo he comentado en distintas ocasiones, yo creo que el gran objetivo ruso es chasifiar más que avanzar en Sumy o en Kharkov o lo que sea. Yo creo que si es que eventualmente vemos operaciones en esas áreas, va a ser para desviar la atención ucraniana de lo que es chasifiar, que en mi opinión es el gran objetivo ruso. Donetsk es el gran objetivo ruso en el próximo tiempo y creo que eso se va a mantener. Pero eso es simplemente mi opinión. Más allá de eso, Rusia me imagino que van a buscar aprovechar esta desventaja que tiene Ucrania de momento, que la estamos viendo en el frente, esta situación en la que no tienen suficientes tropas, en las que no les llega armamento, en que no les llegan municiones, y claro, van a empezar a llegar los paquetes de apoyo de Estados Unidos, van a empezar a movilizarse tropas, van incluso a empezar a llegar aviones F-16, pero para eso todavía falta tiempo, y esta ventana de aprovechar esta oportunidad para Rusia se viene en los próximos meses, así que me sorprendería mucho que no busquen aprovecharlo. Ucrania se ha ido preparando para todo esto, preparando fortificaciones, pero hasta cierto punto lo que pueden hacer está bastante limitado por el factor del armamento que les llega y también de la cantidad de tropas que puedan reclutar. Pasando ya a lo que es el frente, me gustaría ir a Jersón. Y en Jersón, a lo largo de lo que es el río Dnipro, en esta separación entre posiciones rusas y posiciones ucranianas, hemos visto que hace mucho tiempo hay distintas islas, por así decirlo, islotes que se encuentran en la zona gris.
y durante las últimas horas el ejército ucraniano ha capturado una de estas islas, como podemos verlo acá, señalado por el mapa de Deep State UA, pero esto también lo podemos ver acá en el mapa de Zuriach Maps. Siendo honesto, no tengo idea qué buscan hacer con esta captura. La verdad es que no me imagino que puedan proyectar distintos ataques desde acá. Tenemos, por ejemplo, la experiencia que está viviendo ahora Ucrania en lo que es Krinky, donde se está llevando a cabo una operación que francamente no tiene mucho sentido. Y también sabemos que Ucrania no está en una posición como para destinar recursos hacia otras partes del frente, o por lo menos eso es lo que están comunicando, tanto a nivel local como a lo que comentan hacia el exterior. Así que me sorprendería mucho que Ucrania busque proyectar operaciones contra lo que son las posiciones rusas en Jersón desde esta isla. A lo mucho podríamos ver que hayan pequeñas incursiones atacando todos estos pueblos costeros, tratando de hacer de estos ataques rápidos, pero la verdad es que no lo sé. En el pasado estas operaciones no han tenido mucho éxito y quizá te permite proyectar las posiciones para capturar alguno de estos pueblos costeros como ocurrió en Krinky, pero como acabo de comentar, la experiencia en Krinky no ha sido del todo buena. No me imagino que Ucrania quiera repetir todo eso. Pero bueno, veamos cómo va evolucionando esta situación. Hay que ir monitoreando qué ocurre en toda esta área, a ver si es que Ucrania aprovecha esta nueva captura o si es que simplemente se queda en nada. Como les digo, de momento no veo el propósito, no veo, por lo menos de lo que leo tanto en fuentes ucranianas como fuentes rusas, tampoco han dado muchas explicaciones, tampoco le ven un propósito, pero bueno, vamos a ver cómo va avanzando todo esto. Y me gustaría pasar ahora a lo que es el área donde hemos visto combates más intensos en el último tiempo, específicamente al pueblo de Ocheretine. Este pueblo de acá, donde en la zona de Avdiivka, donde vimos que los rusos lograron un quiebre bastante importante y que desde entonces han estado expandiendo distintas posiciones y capturas a lo largo de lo que han sido las últimas 2 semanas, si es que no me equivoco. Y lo que muestra el mapa de Deep State UA es que en las últimas horas los rusos han logrado un avance bastante contundente hacia el norte, acercándose hacia el pueblo de Nueva Alexandrivka y también capturando parte del flanco occidental de lo que es el pueblo de Arkhangelsk. Esto mismo también lo podemos ver en el mapa de Zuriach Maps, aunque el avance que muestra Zuriach Maps es un poco menor a lo que muestra el mapa de Deep State UA. Un poquito, no es para tanto, pero esto lo podemos ver específicamente acá, donde se muestra un pequeño avance más que en dirección a Nueva más que en dirección hacia el norte, un poco más de avance hacia el occidente de Ocheretine, y también se ve un poco de avance en el sector oriental del pueblo. Como les digo, un poco menor a lo que muestra, y en una zona distinta a lo que muestra Deep State UA. Así que saquen las conclusiones que quieran acerca de todo esto. Y sobre geolocalizaciones, vimos que Crimea Caprice geolocalizó estos avances también a lo largo de esta carretera que se encuentra hacia el occidente de Ocheretine. Viendo al este de Ocheretine, vemos que Keramik y Novokalinove, por lo menos según Zuriach Maps, según Deep State UA, todavía no caen bajo control ruso. Recuerden que distintas fuentes, como por ejemplo Divgen, vamos al mapa de Divgen, habían indicado que estos dos pueblos habían caído bajo control ruso. Luego vimos cómo distintas fuentes, incluso fuentes rusas, comenzaron a señalar que este no era el caso, que todavía se encontraban en la zona gris. Divgen muestra esta situación que se contrasta con lo que muestra Zuriach Maps y Deep State UA. Como siempre, ustedes pueden creer lo que quieran acerca de todos estos pueblos y localidades. Yo comenté en su momento, en el video pasado, que no creía que los rusos están ejerciendo un control total sobre tanto Keramik como Novokalinove, porque veíamos que desde posiciones cercanas a Arkhangelsk los ucranianos lograban atacar estas posiciones rusas. Y de momento no veo información que indique que esta situación haya cambiado. Vemos, por ejemplo, que el mapa de Divgen muestra una captura total de estos dos pueblos por parte de los rusos. El mapa de Zuriach Maps muestra que se encuentran más que nada en la zona gris, siendo Novokalinove el pueblo donde hay más presencia rusa. Y si es que vamos al mapa de Deep State UA, ellos muestran que Keramik todavía mantiene presencia ucraniana. Yo no le creo de momento ni a la versión de Deep State ni a la versión de Divgen, pero veamos qué información sale en el próximo tiempo. Yo me imagino que
si es que los rusos todavía no limpian y capturan estos pueblos, es porque realmente hay una amenaza directa desde Arkhangelsk, desde estas posiciones donde sabemos que Ucrania está atacando con distintos tipos de artefactos a las posiciones rusas, con tanques, con artillería. Así que habrá que ver si es que los rusos primero buscan desalojar a las tropas ucranianas en Arkhangelsk para consolidar sus posiciones tanto en Keramik como en Novokalinove. Pero eso me imagino que se va a dar durante las próximas horas o los próximos días. Recordemos que cuando nos vamos a la situación topográfica de esta área, Arkhangelsk, al igual que Keramik y Novokalinove, se encuentra en una especie de valle o de depresión topográfica. Por eso se podría asumir que eso va a facilitar un poco las operaciones rusas, pero alrededor de Arkhangelsk los ucranianos todavía mantienen ciertas posiciones desde las cuales los rusos no han logrado desalojarlos. Hay que volver al pueblo de Nuevo Alexandrivka, desde donde comentamos que Deep State UA va afirmando que los rusos están avanzando, este avance que lo acabamos de mostrar, pero vamos acá de nuevo. Vemos cómo este avance se da a lo largo de posiciones en altura, siguiendo esta franja de altura en la cual Rusia ha ido avanzando desde que tomó Cheretine. Nuevo Alexandrivka en sí se encuentra mitimota, por así decirlo, una parte se encuentra en altura, una parte se encuentra en una zona un poco más baja, así que lo que podríamos esperar es que los rusos quieran presionar hacia Nuevo Alexandrivka, como podemos ver acá, capturar las posiciones en altura aledañas al pueblo y que de ahí puedan comenzar a proyectar una mayor presión hacia el este, capturar las posiciones en altura que todavía mantiene Ucrania cerca de Arkhangelsk y que ahí puedan caer tanto Arkhangelsk como Keramik como Novokalinove. O lo que puede ocurrir es que simplemente cae antes Arkhangelsk. ¿A qué voy con todo esto? Los rusos están en una posición en la zona de Cheretine donde pueden intentar avanzar en distintas direcciones, donde tienen un amplio abanico de opciones para seguir avanzando a lo largo de toda esta área. Y vemos que los avances se mantienen, prácticamente todos los días hay noticias sobre nuevos avances y habrá que ver si es que Ucrania logra estabilizar esta dinámica en el próximo tiempo. Para ir cerrando lo que es el frente, quiero mostrarles una imagen geolocalizada por Crim Caprice, donde se puede confirmar la presencia rusa en la zona este de Krasnogorivka, algo que comentamos en los últimos días, no es nada nuevo, pero nos da un poco más de confirmación. Y les recuerdo que todos los mapas que utilicé el día de hoy van a estar en la descripción del video junto con muchas, no todas obviamente, pero sí un número, unas 5 o 6 fuentes que les pueden interesar, que yo considero que son de las mejores. Así que si es que quieren buscar información, yo siempre recomiendo que vean fuentes directas, porque si me ven a mí, si ven a otra persona, otro canal, lo que sea, están siempre sesgos o la persona se puede equivocar o la información termina siendo un poco desactualizada, porque uno, por lo menos mi caso, yo subo un video todos los días, 6 días a la semana, y por ejemplo en 3 horas más puede haber cambiado una situación, puede haberse dado una dinámica nueva. Si es que quieren tener información más directa, por así decirlo, más frecuente, vayan a esas fuentes. Consideren que estas también tienen sesgos, muchas son abiertamente sesgadas, pero la idea es ir construyendo lo que ustedes ven que está ocurriendo en esta guerra, ir aprendiendo también de manera más directa, así que eso les puede ser muy útil, tomar información de distintas fuentes pro-ucranianas, pro-rusas y más neutrales, por así decirlo, para ir viendo bien qué va ocurriendo. Así que, volviendo al tema, les recomiendo visitar esas fuentes también, todas en la descripción del video. Pero volvamos a lo que estaba comentando. Acabo de pasar por lo de Krasnogorivka, donde no hay mucho movimiento en el último tiempo, por lo menos en las últimas horas, y de ahí quiero pasar a todo lo que es la zona de Kharkov, donde en el último tiempo hemos comentado cómo las fuerzas rusas han ido presionando en dirección a Kislivka y Tabaivka. Lo que geolocaliza el mapa de Suryak Maps es que durante las últimas horas los rusos han logrado avanzar en la zona de Tabaivka. En Kislivka están tratando de afianzarse un poco en lo que es el centro del pueblo, pero todavía hay combates muy densos. En Tabaivka lograron avanzar un poco más, mientras que las fuerzas ucranianas están haciendo lo posible para no perder estas posiciones. Si es que vamos al mapa de Divyan, lo que muestran ellos es este control sobre Kislivka, pero también que los rusos han entrado en el pueblo de Kotlyarivka. Acá la batalla importante, en mi opinión, es la batalla por Kislivka, porque lo he mostrado en el pasado. Este pueblo se encuentra en una zona en altura bastante importante
mientras que Kotlярivka está en una posición bastante más baja. Entonces, si es que cae Kislivka, es probable que caiga también Kotlярivka. Pero veamos cómo se va desarrollando todo este combate, que está siendo bastante interesante porque, por lo que comentan tanto fuentes ucranianas y fuentes rusas, estos combates están siendo bastante intensos. En las últimas horas, distintas fuentes rusas comentan que han abandonado ciertas zonas cercanas a Chasiv Yar. No sé específicamente qué zonas porque no he visto ninguna geolocalización ni que algún mapa actualice lo que esté ocurriendo ahí, pero comentan que estas posiciones se estaban haciendo difíciles de mantener dado que no se había avanzado en los flancos y que se prefirió abandonar dichas posiciones. Espero tener mayor información el día de mañana. Y cerrando todo lo que es el frente, quiero pasar a comentar una noticia bastante llamativa, y es una noticia que han recogido tanto fuentes rusas como fuentes ucranianas. Y es que Estados Unidos compró 81 unidades de aviones de guerra de Kazajistán, aviones de la era soviética que Kazajistán estaba subastando debido a que no podían ser operados, no estaban en capacidad de vuelo. Habría sido una modernización muy cara y que también su uso para partes sería bastante limitada. Y lo interesante es que Estados Unidos compró 81 de estos aviones por $1,5 millones, lo cual termina siendo muy barato. Habrá que ver si es que los estadounidenses pueden utilizar estos. Eran MiG-27, MiG-29, MiG-31, Sukhoi 24, si es que pueden utilizar estos para entregarle piezas a Ucrania, si es que quieren invertir la cantidad de dinero como para poder recondicionarlos, sea lo caro que sea, para poder enviarlos a Ucrania, o si es que se terminan utilizando simplemente como señuelos, que es algo que podríamos ver en el futuro, debido a que ahora Ucrania, lo hemos visto en el último tiempo, Rusia ha estado atacando distintas bases aéreas. También deberían llegar pronto los aviones F-16, entonces si es que Ucrania comienza a utilizar estos aviones como señuelos, podrían terminar siendo un poco más efectivos. Pero eso ha sido el video del día de hoy, muchas gracias por ver, espero que tengan una muy bonita tarde y que nos vemos mañana. Adiós.